生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 21 al 22. Tony comprendía, conocía y practicaba a la perfección una vieja sabiduría. Un jefe solo debe hacer algunas cosas por sí mismo y ser capaz de establecer y distribuir las tareas correctamente. Así que fueron pocos y los departamentos que había formado los que se encargaron del trabajo con los móviles, los volantes, los deslizadores, los teléfonos y las gafas que ya se habían presentado. El Dr. Octavius, Venner y algunos otros asistentes y ayudantes de laboratorio poco conocidos pero con talento del departamento de diseño se hicieron cargo del nuevo reactor. Sin embargo, todavía había que construir la estación y la periferia del reactor. El reactor de arco de Stark y las baterías de alta capacidad fueron el punto de partida y, además, Tony compartió su conocimiento y el de los proteanos sobre la energía nuclear con los wakandianos y sus reservas de láminas de vibranium y adamantium. El proyecto le interesaba poco a Stark porque ya tenía un análogo mágico más eficiente, más barato y más seguro. Pero, por desgracia, no se podía vender, así que estaba al tanto del desarrollo y, sobre todo, daba consejos. El principal interés de Tony era el proyecto del suero dirigido por Betty Ross, Elena Choi, al que se unió poco después el Dr. Connors. El gran reto no era reunirlos a todos, sino conseguir que trabajaran juntos sin complacerse entre ellos ni intentar atribuirse todos los logros. Sin embargo, un contrato bastante duro pero muy bien pagado, algunos hechizos para reducir la percepción crítica y una borrachera generalizada habían ayudado, y las cosas habían ido de mal en peor. Además, Stark sugirió utilizar a Parker como asistente en su tiempo libre, a lo que Connors y los demás sugirieron varios otros candidatos con talento. Sí, el proyecto era secreto, pero se les podía confiar el desmantelamiento de genes individuales, el equipo de seguimiento y algunos cálculos, por ejemplo, además de algo de experiencia que les ayudaría en el futuro. Así que el pobre Peter tuvo que investigar además de traducir, litigar, estudiar y sufrir en el entrenamiento con una hermosa pero inesperadamente fuerte y cruel Valkyria. Si no fuera por la mayor resistencia y la posibilidad de dormir 3 horas, no habría podido soportar semejante régimen. Pero no se negó, sabiendo que tal vez no tendría la oportunidad de trabajar con varias luminarias de la ciencia en un proyecto tan interesante, que también implicaba los cambios que le habían sucedido. Sin embargo, el idilio se rompió al instante cuando la casa de Stark fue atacada de nuevo. «Señor Stark», habló la voz electrónica de Jarvis cuando Tony miró la compleja estructura de otro mutante X-Gen y no entendió cómo algún rizo podría permitir controlar campos electromagnéticos, volverse invisible o atravesar paredes. El banco de muestras que Javier había proporcionado era realmente vasto. Tony estaba empezando a aceptar la idea de que el gen X no era la causa sino el efecto, y que todo se debía a que un cambio en el alma provocaba un cambio en el cuerpo. O que el gen X era como una especie de llave del universo, que desbloqueaba quien podía adquirir alguna habilidad. Pero hasta ahora, estaba claro que nada estaba claro. Los métodos mágicos de diagnóstico mostraban la existencia de todos los mutantes, la llamada superestructura del alma. Y también mostraba sus rudimentos. Pero lo que es primario, las superestructuras o los genes, todavía se está determinando a medida que aparecen simultáneamente. Parecía que alguien poderoso había realizado un ritual o expuesto a la humanidad a algún tipo de radiación, dando nacimiento a los rudimentos de y partes inactivas del gen X en algunas partes de ella. Esto último fue confirmado por el hecho de que Stark los había adquirido a través de la irradiación de la máquina Magneto. Nunca antes había tenido algo así. Maestro. Tenemos 5 helicópteros no identificados que se acercan desde el océano. Vuelan a 15 metros sobre el agua. No responden. Activa el sistema Home Alone y libera los trajes. Lo bueno de copiar amuletos es que se pueden crear cientos o miles de copias originales idénticas. Lo principal es que la muestra a copiar no es un artefacto encantado mágico. En ese caso, el relleno mágico simplemente no se copia.
pero con los dispositivos técnicos, es opcional. Por lo tanto, los dispositivos únicos y extremadamente complejos se pueden replicar en casi cualquier cantidad sin comprometer sus funciones. Stark usó un método similar en sus fábricas de máquinas, aunque usaron matrices. Pero eso no significa que se detuviera allí. El traje Mark IV, aunque sin encantamientos pero modificado y libre de las enfermedades infantiles de la segunda y tercera versiones, fue replicado en cantidades de 30 piezas. Fueron ellos quienes, bajo el control de Jarvis, ayudaron a la gente cuando la presencia directa de Stark era opcional. De hecho, también lo ayudaron a crear una coartada de que no era Iron Man al usarlos cuando aparecía en público. Además, recordando el ataque de los Wakandianos, que sí pagaron retribución por su unión, había reelaborado y fortalecido su sistema de defensa. Por eso, con la ayuda del radar, Jarvis sospechó que algo iba mal, incluso a varias decenas de kilómetros de distancia. Los helicópteros y los aviones privados no son algo poco común en esta zona. Aquí viven personas ricas, influyentes y famosas. Pero un movimiento tan decidido hablaba de posibles problemas, al igual que la necesidad de los pilotos de una mayor respuesta. En ese momento, la casa estaba siendo cerrada con contraventanas de vibranium, los volardos falsos se elevaban hacia arriba, revelando cañones de riel mejorados con runas y torretas láser y de plasma ocultas en las torretas. Trajes de Iron Man idénticos controlados por Jarvis y torretas voladoras salieron volando de los muchos pasadizos hasta ahora ocultos que acechaban en el espectro óptico. Si Stark hubiera completado su proyecto de escudo de fuerza, habría cubierto el edificio con él. Pero, por desgracia, había muchas otras cosas que hacer. Sin embargo, había terminado los hechizos de detección y fortificación, por lo que destruir su casa requeriría mucho trabajo. Fidelius no se impuso solo por una razón. Tenía que tener una residencia oficial. Sería extraño que nadie pudiera encontrar su casa, incluidos los socios comerciales o el mismo escudo. Tony se puso su traje blindado y le dijo a Jarvis que lo pusiera en altavoz. Naves no identificadas, están en propiedad privada. Dense la vuelta o serán destruidos. Dijo Stark. Su respuesta fue la ampliación de las puertas interiores de los helicópteros, a las que se fijaron los lanzadores. Bueno, saluda al otro lado. Te lo advertí. Jarvis, fuego. Los misiles que salieron volando ni siquiera llegaron a la mitad del camino, sino que fueron derribados por un sistema de defensa de misiles láser que había sido creado por un imperio galáctico alienígena belicoso que había estado en guerra durante la mayor parte de su existencia. Así que es como dispararle a un tanque moderno con una cebolla. Y después de otra décima de segundo, las cargas de plasma literalmente vaporizaron los helicópteros en una suspensión molecular, ya que ni siquiera quedaron restos debido al calor extremo del gas ionizado. Maldita sea, deberíamos haber dejado a alguien con vida. Ni siquiera descubrimos quién era, dijo Stark en voz alta. No le importaba mucho el asesinato. Estaba empezando a tratarlo no como un crimen horrible, sino como algo desagradable que debía hacerse. Lo habían atacado y, sin duda, lo habían juzgado, así que no tenía tiempo ni ganas de reflexionar. Había pasado por eso hacía mucho tiempo en las cuevas de Afganistán, lo que le había dejado grabado en la memoria la idea de que algunas personas no merecían compasión. No lo compadecían a él. Sin embargo, las siguientes palabras de Jarvis le hicieron olvidar también ese descuido. Señor Stark, la señorita Pepper Potts ha sido atacada por asaltantes desconocidos. Sin siquiera escuchar, Stark se teletransportó a la baliza de la mujer, que era el relicario actual. Ella estaba protegida por Lady Sif. Sí, ¿por qué escuchar al estúpido Jarvis? Añadió la I al final. Pimienta. Stark apareció en el café, que estaba ubicado en la Torre Stark de Nueva York. Aún así, todo el mundo necesita comer, incluidos los empleados. Había descuentos y almuerzos gratis para ellos, pero también se aceptaban cenas privadas. Y eso es exactamente lo que aprovecharon los atacantes, que se dispersaron en distintos grados de integridad por el destartalado local. De las 20 mesas, solo 3 estaban relativamente intactas.
Y en medio de todo ese caos, cubierta de sangre, estaba Sif, espada en mano y con el traje de Iron Man que él le había regalado. Detrás de ella, en el suelo, estaba Pepper. «Tony», exclamó Popsy. Estaba a punto de levantarse, pero Sif la detuvo, manteniendo su espada en alto. Stark tuvo que arremangarse el casco y mostrar su rostro porque la guardaespaldas era muy celosa en sus deberes, y Jarvis podría no haberle creído. Y eso fue algo bueno, pensó Tony. No podía exagerar en la protección de su Pepper. Sin impedir más el reencuentro de los amantes, Sif, manteniendo la guardia en alto, informó lo que había sucedido. Sin embargo, Stark ya estaba mirando con el rabillo del ojo las imágenes de las cámaras dentro del café y el propio traje. Pepper había ido a la cafetería a almorzar como de costumbre. La mujer no veía nada malo en comer con los demás, especialmente porque era una buena manera de discutir varios temas y tomar un descanso del trabajo. Siguiéndola, invisible, estaba Sif. Todo sucedió de repente. Hombres y mujeres con visible aplomo y claridad militar en números de 10 atacaron a Potts. Atacaron a matar. Excepto que no esperaban dos cosas. El artefacto la cubrió con un escudo, y Sif, temiendo aumentar el número de civiles heridos y muertos, usó una espada que estaba hecha a semejanza de la de Stark, pero en la forma asgardiana más familiar de un gladius. Es por eso que había tanta sangre alrededor. Cortaba el cuerpo humano mejor que un cuchillo caliente corta la mantequilla. Después de escuchar el resto de la historia, Tony asintió y, sin soltar a Pepper, recogió los cuerpos, lanzando hechizos de éxtasis y restricción del alma sobre ellos. Resucitaría a estos bastardos, los interrogaría y, si no le gustaban las respuestas, los acabaría lentamente y los interrogaría nuevamente. Tony rara vez se enojaba de verdad. No estaba enojado, ni siquiera con los idiotas que atacaban su casa. Pero atacar a alguien que le importaba, eso era un gran error. Stark no estaba bromeando cuando dijo que alguien estaba destinado a morir si hablaba en serio. Como se supo más tarde, los intentos de asesinato no fueron los únicos ataques. También se atacaron laboratorios de fabricación y no tan secretos, repelidos por los trajes de Stark. Sin embargo, no en todas partes, por lo que hubo una pérdida de vidas y una destrucción irreparables. El objetivo de los perpetradores era claro: matar a Stark, Pepper, el personal científico y la producción. Los mercenarios mexicanos y de Europa del Este resucitados eran meros ejecutores que no conocían al cliente, y todos los pagos se hicieron de forma anónima y en criptomonedas. De hecho, la policía se ha dado por vencida. Es imposible identificar al cliente, pero intentaremos encontrarlo, señor Stark. Tony asintió y pensó al estilo de un personaje de película. La policía nunca perderá la oportunidad de perder una oportunidad. Aunque se equivocó al burlarse de ellos, la policía estaba limitada a un estado, por lo que probablemente el FBI se haría cargo del caso, pero para entonces, probablemente, se habría limpiado cualquier rastro restante. Algo que no hizo feliz a Stark. Al diablo con el dinero y el daño a la reputación. Habían atacado a sus empleados y, lo más importante, a Pepper. Y él no iba a perdonar eso. Primero había que ocuparse de la policía, y había recibido mucha ayuda de S.H.I.E.L.D. El propio Stark les había ayudado lo suficiente como para no estar en deuda con ellos. Tony no tenía nada que mostrar. Los helicópteros estaban destruidos y Sif no iba a ser acusada, ya que llevaba el traje de Iron Man. Así como de los trajes que protegían otros objetos. Stark fue un hipócrita aquí porque le contó a Peter sobre la justicia por mano propia y la impunidad de los héroes anónimos. Sin embargo, al mismo tiempo, se apresuró a utilizarlo para hacer cosas que no eran del todo legales y sí bastante ilegales. Sin embargo, Tony estaba cubierto por el Servicio Secreto Internacional y la inteligencia artificial más poderosa del planeta, por lo que no tenía miedo de la divulgación pública. Era solo que era más conveniente para él. Sin embargo, había que dedicar tiempo a evaluar los daños, resolver los problemas prioritarios y hablar con los medios. Por lo que Tony habló públicamente. Hola, señoras y señores. Seguramente se estarán preguntando qué dirá ahora el excéntrico multimillonario. ¿Hablará del lanzamiento de un nuevo aparato o de una exposición? Pero, por desgracia, no.
El motivo de mi discurso es trágico, dijo Tony Stark, haciendo una pausa. Habló desde el podio de la sala de exposiciones, pero esta vez solo estaban presentes miembros de la prensa, empleados invitados y familiares de los heridos y muertos. Los terroristas, que siguen siendo desconocidos, me han atacado a mí, a personas importantes de la empresa y a nuestras instalaciones de producción. El coste de los daños es alto, pero eso no me preocupa ahora mismo. Hoy han muerto 43 empleados de nuestra empresa y más de 100 han resultado gravemente heridos. Mucha gente piensa que las personas son solo un recurso, pero yo os diré que el capital más valioso son las personas. Las personas lo son todo. Cada vida humana no es un número en las estadísticas, es la vida de otra persona, igual que la vuestra. Hoy hay gente que se ha quedado sin hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija, amante o amigo. Como persona que perdió a sus dos padres en el desastre, me doy cuenta de que ninguna compensación, ninguna palabra mía, calmará el dolor ni llenará el vacío de vuestro corazón. No os devolverá a vuestros seres queridos. Tony no podía hacerlo todo. Cuando lo hacía, podía curar y resucitar a los muertos. Pero en algún lugar, las almas simplemente volaban para renacer. Esto le demostró a Stark una vez más que la magia no es todopoderosa. Pero te juro, la voz de Tony, siempre jovial y sarcástica, de pronto se volvió dura y acerada, que las muertes de tus parientes no quedarán impunes. Juro que todos los responsables serán encontrados y castigados. Esa es mi promesa, Tony Stark. Señor Stark, ¿no se ocupará la policía de este caso? ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó un periodista de edad avanzada con una credencial de la CNN. Dije lo que quería decir, respondió Tony con tristeza. Si me disculpa, todavía tengo que firmar los papeles de compensación para las familias de las víctimas. Espera, cuéntame más sobre lo que pasó. ¿Cuántos resultaron heridos y cuánto daño sufrieron ustedes?, preguntó la chica con la placa de la CBS. Respeto profundamente a quienes llevan la verdad a los espectadores, respondió Stark con una sonrisa que se convirtió en mueca. Y también odio a quienes saborean las tragedias. Todos los datos oficiales están en el sitio web de Stark Industries. Las fechas del inicio del periodo de luto también están escritas allí. Adiós. Stark se ha ido. Amaba la gloria, pero no amaba a esas ratas que se creían tiburones periodísticos. Sin embargo, no había otra manera. Espera para darle a Tony alguna información. Simplemente será inventada. O peor aún, clientes desconocidos habrían lanzado desinformación, aprovechándose de su silencio. Afortunadamente, no estaba perdiendo el tiempo. Jarvis buscó señales de que se estuviera realizando un pago a los mercenarios. El dinero había sido transferido desde varias cuentas en el extranjero a través de varios bancos con una transferencia de criptomonedas. Pero eso funcionaría en contra de la policía e incluso de muchas agencias de inteligencia. Pero no contra la IA. Nada desaparece sin dejar rastro, y Jarvis era como seguir un rastro de migas de pan hasta el cliente. Hasta ahora, solo se habían encontrado los intermediarios, y ya lo estaban esperando en éxtasis para interrogarlo. Entonces, directamente del folleto, se apareció en casa, comenzando el desagradable pero necesario asunto del interrogatorio. La combinación de Confundanos Imperio rompió a casi todos. Cruciatus solo fue necesario una vez cuando Stark había roto a un veterano con una voluntad inusualmente fuerte. Al final, el cliente fueron dos empresas a la vez. ExxonMobil, la mayor petrolera y gasista de Estados Unidos, y GM, el gigante de la industria del automóvil. ¿El motivo? A esta última, ya está claro, con sus casi eternos flyers, móviles y speeders basados en suscripciones, literalmente les disparó en el pie. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene comprar un coche cada pocos años, gastar en gasolina y mantenimiento que cada año se encarece, si simplemente se puede alquilar un Stark móvil? Y supongamos que los usuarios aún no se han acostumbrado a él y lo aprecian plenamente. En ese caso, los jefes de las empresas identifican inmediatamente el riesgo para ellos mismos. ¿Qué podemos decir de él si se estuvieran jugando el pellejo empresas más pequeñas e inventores por menos?
Fue GM la que organizó un ataque a la fabricación para retrasar la producción e intentar impulsar una legislación en el Congreso para prohibir los vehículos con piloto automático. Necesitaban ganar tiempo. Pero fue ExxonMobil quien lo atacó a él y a Pepper. Y por eso era más difícil entender el motivo. El caso es que los militares habían filtrado información sobre los reactores que Stark estaba desarrollando, cuyas características les había enviado de antemano. Porque, ¿qué sentido tiene fabricarlos si a los militares no les interesa? El gigante petrolero, por supuesto, se dio cuenta de que olería a polla grande y apestosa si Stark decidía producirlos en masa. ¿Quién necesitaría petróleo, entonces, excepto para plásticos y lubricantes? Tony aún no había descubierto si habían llegado a un acuerdo entre ellos o si era solo una coincidencia. Pero no importaba. Era una guerra en la que los propios oponentes se negaban a competir de manera justa. Pero Stark no era tonto. Se dio cuenta de que un asesinato banal y primitivo no solo no tendría ningún efecto en la política de la empresa, sino que también arrojaría sospechas sobre él mismo. Sin embargo, ya había castigado a los perpetradores colocando una maldición irrevocable sobre ellos a través de un artefacto, que haría que se pudrieran vivos de un cáncer que progresa rápidamente en un mes. Y ninguna cantidad de dinero puede ayudarlos. En cuanto a la pelea, Tony hizo algo diferente. Jarvis, necesito que las acciones de GM y ExxonMobil caigan gradualmente, que sus cuentas y bases de datos sean pirateadas, que sus servidores se caigan y que Internet inicie una guerra de información contra ellos. Saca a la luz todos los secretos sucios que puedas encontrar. Deja que sus competidores, la policía y el FBI los desmantelen. Eso podría hacer sospechar a Shields. La sospecha no puede utilizarse como prueba. Ahora, escúchame. Quiero que nuestra división de reactores de fusión se adelante en esto. Construiremos un prototipo funcional y le daremos energía a la ciudad de Nueva York. Ofreceremos un pedido con descuento a Shield. Que nos ayuden con la licencia a cambio porque, con este tipo de oposición, ni siquiera obtendremos el permiso para construirlo y venderlo a entidades legales en 20 años, siguió reflexionando Stark. Fue todo un reto acabar con los gigantes. No solo contaban con un fuerte lobby en el gobierno, sino que el propio gobierno no permitió que se destruyeran corporaciones tan importantes. Vamos a tener muchos problemas, dijo Jarvis tras analizar la situación. No tenemos problemas, Jarvis. Tenemos una guerra. Y en esta guerra, son ellos o nosotros. Tuvimos más tiempo y los grandes jugadores no usarían métodos tan drásticos. Han decidido solucionar el problema de manera preventiva. Así que vamos a tener que intensificar nuestro juego también. Dile a Pepper que ordene a las filiales extranjeras existentes que promocionen nuestros nuevos dispositivos y abran otros nuevos. No me importa si es soborno o amenazas, pero nuestros movilizadores deben exprimir al menos un tercio de los autos de combustión interna clásicos y reducir el precio del petróleo a 10 por barril. Que él ofrezca primero a la advería a través de Victor Von Doom. Otros jugadores también comenzarán a actuar con una probabilidad del 97%. Será una larga agonía. Así como el motor de combustión interna desplazó a los caballos, nosotros desplazaremos al motor de combustión interna. Y en cuanto a la seguridad, es hora de poner a funcionar a toda máquina nuestra fotocopiadora mágica. ¿Podrás con 1000 robots? Puedo manejar 100 veces esa cantidad, respondió la IA con la voz de HK-47. Nos apoderamos del mundo de los bolsos de cuero, maestro. Exactamente, Jarvis. Exactamente. 2 semanas después, Torre Stark. 2 hombres se encontraban en la sala de entrenamiento, forrada con láminas de vibranium encantadas para la fuerza. Era un adolescente maduro, uno en el que pocos podían reconocer al desaliñado Parker que había sido. Un cuerpo entrenado, una postura erguida, una mirada más confiada y atenta, no la mirada confusa y culpable que nunca había abandonado su rostro en el pasado. Incluso sus rasgos faciales habían cambiado por la picadura de la araña genéticamente modificada, haciéndolos más simétricos y hermosos, erradicando los granos y lunares de la adolescencia. Nadie lo reconocería si fuera a su antigua escuela ahora.
La razón de tal metamorfosis era la transformación y los eventos que le habían sucedido. El juicio, la mudanza, el trabajo y las nuevas perspectivas en la vida. El chico miraba hacia el futuro con más confianza, sabía lo que quería lograr y estaba seguro de que podría lograrlo. Por supuesto, tenía miedo de fallar, no estar a la altura de las expectativas del señor Stark. Y ahí era donde el entrenamiento con la dama asgardiana Sif le venía bien cada 2 días. No quiere decir que tuviera una relación amistosa con esta valquiria de cabello rubio y ojos azules con la forma de una modelo de fitness y pechos talla 3. Más bien, ella lo trataba como lo que era, su estudiante adolescente. Uno que necesitaba ser entrenado y que necesitaba ser entrenado en sparring para que no se enorgulleciera demasiado de sí mismo y no se atascara demasiado. Por cierto, el sparring tuvo otro efecto inesperado. Peter dejó de tener miedo y vergüenza de las chicas hermosas. Al principio, el uniforme de compresión, que apretaba el cuerpo como una segunda piel, avergonzaba y distraía mucho al adolescente, provocando una reacción bastante obvia por debajo de la cintura. Y por eso lo golpearon muy fuerte. Sif literalmente le dio una paliza, aunque muchas veces, cuando lo sujetaban con todo tipo de agarrones, terminaban en posiciones que nunca había visto en revistas pornográficas. Así que en el sparring, ahora era extremadamente serio. Sin embargo, en la vida normal, comenzó a notar que ahora se comunicaba en silencio con las mismas Betty Ross o Elena Cho, también chicas muy hermosas. «Estás en las nubes otra vez, Peter». El sentido arácnido, como él mismo lo llama, avisó a Parker, y este desvió la cabeza a tiempo, giró el cuerpo ligeramente hacia la derecha, evitando el golpe literalmente a milímetros de la cara. Los estudios de este fenómeno han demostrado que el cerebro humano, con la ayuda de todos los sentidos, percibe más de lo que puede procesar. Sin embargo, se almacena en el subconsciente y, a veces, las señales cerebrales. Eso es lo que se llama intuición. Además, el propio señor Stark ha dicho que algunas personas con habilidades sobrenaturales desarrollan una verdadera previsión, que se puede desarrollar, o se pueden crear herramientas especiales para ayudar a aumentar el alcance y la precisión de la previsión. Finalmente, no solo los sentidos de Peter son mucho más fuertes que los de la persona promedio, sino que su intuición se ha combinado con la previsión y un rango más amplio de sentidos, lo que le permite al tipo evitar el peligro o sentirlo incluso desde objetos inanimados. Debido a esto, Parker no era un saco de boxeo para Sif, mucho más experimentado e igualmente fuerte, quien también había aprendido las técnicas de artes marciales que los terrícolas habían aprendido en el escudo y las habían practicado con él. Sin embargo, la mujer también había aprendido a luchar contra los instintos del tipo, por lo que el puño que no había logrado aflojar se abrió, agarró a Parker por la nuca y tiró de su rostro hacia adelante, y lo pateó. Peter giró el cuello en un ángulo que una persona normal habría roto, se soltó del agarre, se impulsó con ambas manos y voló hacia atrás para adoptar una postura. No está mal, Peter Richardson, pero debes saber que estoy lejos de ser el más fuerte de Asgard y que otro asno te habría dejado escapar. Mantente concentrado en la batalla. Lo siento, señora Sif, se disculpó Parker. Intentó estallar una vez, se despertó en la enfermería después. ¿Continuamos? Hoy no, con esa actitud el entrenamiento te vendrá mal y yo tengo cosas que hacer. La mujer miró su reloj. Hoy tuvo una reunión con el guerrero midgardiano, a quien él llamó con la extraña palabra cita. Y por alguna razón, eso solo la hizo sentir bien. Ponte las pilas, Peter. El corazón de un guerrero debe ser ardiente y estar libre de dudas y miedos. Incluso si está roto. Sif sabía la razón por la que Peter se encerraba en sí mismo. Nunca había sido capaz de dejar ir a la dama de su corazón, como Stark le había dicho en confianza. Y ahora sabía por experiencia propia que solo el tiempo, o una nueva dama, ayudarían. Lo siento, Lady Sif, hagámoslo de nuevo. Quería probar un nuevo movimiento. Muy bien, ataquen. Peter se levantó de su asiento con el brazo extendido frente a él. Aunque la princesa de Vanaheim podría haberla agarrado, lo esquivó. Parker había despertado el gen 10 además de sus habilidades.
le permitía pegarse a cualquier objeto con las palmas o los pies. Y esta habilidad funcionaba a través de zapatos y guantes delgados. La fuerza de pegado era igual a la penetración difusa de los materiales entre sí. Es decir, eliminaba la repulsión molecular entre los objetos. Por eso valía la pena evitar sus palmas y pies pegados de modo que no fuera un problema para un simple humano arrancar un cuero cabelludo o la mitad de una cara, pero no muy agradable para Sif. Parker dio un paso detrás de él y estaba a punto de agarrarse a la espalda de la mujer, pero ella se anticipó y dio un rápido giro hacia adelante. Al darse la vuelta, de repente no vio al tipo. Las paredes más cercanas estaban a unos 20 metros de distancia, y no podía haberlas alcanzado tan rápido. Sin embargo, ella tampoco era estúpida, esquivando una patada desde 2 pies por encima en el último momento. Hubo un estruendo. La energía cinética fue extinguida por las placas de vibranium, por lo que el tipo ni siquiera se movió de un lado a otro. Solo después de eso, Sif notó las 2 delgadas cuerdas entrelazadas que parecían telarañas. ¿Cómo sabías que estaba arriba? Peter estaba molesto nuevamente por no poder alcanzar al maestro. Sin embargo, eso no quiere decir que nunca lo haya entendido. El efecto sorpresa nunca se había anulado. Pero a pesar de dar la apariencia de relajación, la mujer nunca sucumbió a él. Un maestro debe ser de una altura inalcanzable o, si un estudiante lo superaba, el aprendizaje estaba completo, y un estudiante fuerte no era una desgracia sino un orgullo para el maestro. ¿Dónde más estarías? Esta es una habitación vacía, le respondió Sif. ¿Qué son esas cuerdas, tu nueva habilidad? No, es mi invento, respondió Parker orgulloso, sacando el pecho hacia adelante, arremangándose y mostrando 2 muñequeras con cartuchos. Estudió las glándulas de la telaraña. ¿Sabías que las telarañas son mucho más ligeras y 5 veces más fuertes que el acero? Y he creado un compuesto biodegradable, así que no hay necesidad de limpiarlo. Estoy orgullosa de ti, aprendiz. Sif tuvo que dominar su educación. La guerrera que había en ella gritaba que no debía usar ningún dispositivo. El acero frío en su mano y en su armadura era lo máximo que se podía tolerar. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que este era un mundo diferente. Y que una niña muy joven, incluso para los estándares de los efímeros midgardianos, estaba genuinamente complacida y esperaba su aprobación. Por alguna razón, por un segundo, recordó que había esperado lo mismo de sus padres y de Thor. Pero solo lo había recibido del midgardiano de piel oscura. Gracias, Lady Sif. Mira todo lo que he aprendido a hacer. Y el niño empezó a hacer piruetas en la telaraña. Literalmente volaba sobre ella como si hubiera nacido para ello. La mujer no pudo evitar sonreír ante semejante tontería. Ella y sus amigos también solían divertirse mucho antes. ¿Dónde estaban y qué había en Asgard ahora? ¿Pasó algo? ¿Hice algo mal? Solo una mota en el ojo, dijo la valquiria sonriendo, escondiendo una profunda tristeza en su corazón. No es propio de un guerrero mostrar sus sentimientos. Practica hoy sin mí, y luego en la batalla, podrás demostrarme lo que has aprendido. Oh sí, Ser Stark me pidió que te recordara lo que llamas, escuela. Mierda, lo siento, tengo que irme. Aunque Peter ya no era torpe, su olvido no había desaparecido. O más bien, se dejaba llevar fácilmente y dejaba de lado lo que consideraba poco interesante. Hoy era su primer día en su nueva escuela. Antes de eso, estaban las trabas burocráticas de los interrogatorios, los juicios, los exámenes y la solicitud de admisión. Parker no habría sido aceptado, incluso dadas sus excelentes calificaciones en todas las materias, si no fuera por el patrocinio de Stark, que era uno de los patrocinadores de esta escuela. Era para niños ricos. La escuela tenía su propio uniforme de color marrón oscuro, por el que Peter, bañado en agua, se quitó rápidamente el chándal. Luego subió al avión más cercano disponible para los empleados de Stark Industries en un antiguo helipuerto designado y voló a Manhattan Beach. Allí, entre casas adosadas que valían millones y decenas de millones de dólares, había una escuela que llevaba el nombre de Peggy Carter. Peter no sabía quién era ni por qué era famosa. Estaba más preocupado por preguntas más prosaicas.
¿Qué le enseñarían? ¿Cómo serían sus compañeros de clase? ¿Cómo lo aceptarían? Y otras preguntas de adolescentes como si habría chicas guapas allí. Peter llegó a tiempo, pero no había nadie en el vestíbulo excepto el guardia de seguridad, que vio a Parker abrir el torniquete con su pase de estudiante de una manera puramente simbólica. Y el guardia, que apenas cabía en la cabina de la cámara, no podía decirle a dónde ir. Pasaron 2 minutos antes de que sonara la campana y el pobre adolescente corrió de un lado a otro hasta que finalmente vio a una chica delgada con el pelo blanco, casi platino, recogido en una cola de caballo con flequillo partido. Estaba despampanante, vestida con una falda de cuadros negros y granates de unos 15 centímetros por encima de la rodilla, una chaqueta granate con una blusa blanca debajo que apenas contenía al menos una talla 3,5 de pecho y zapatos negros de tacón alto. Estaba a punto de acercarse a ella cuando ella lo llamó. ¿Eres Peter Parker? ¿El nuevo? Te he estado esperando durante 20 minutos. Pensé que nunca vendrías. Ven, te llevaré a nuestra clase. ¿Y tú eres? Soy Felicia Hardy, tu compañera de clase. La chica con rostro frío e inexpresivo se dio la vuelta y lo guió. Peter, impresionado por la belleza de la joven, se quedó atrás al principio, pero pronto recobró el sentido y la siguió. Miró a su compañera de clase. Parecía tener la misma edad que Mary Jane, más delgada y alta, de unos 6 pies de altura. A juzgar por su figura, hombros anchos y andar suave, se trataba de una aficionada a las artes marciales. Tal vez una gimnasta, lo que, teniendo en cuenta sus grandes pechos, era una apuesta arriesgada. Quienes se dedican al fitness simple no tienen tanta flexibilidad y suavidad al caminar. Se necesita algo de práctica. Parker comenzó a notar un cambio similar en sí mismo. Era como si comenzara a aplanarse, a caminar con suavidad y sin sacudidas. Solo que aquí, también agregó un andar desde la cadera. No un andar vulgar y demostrativo, sino más bien habitual e inconsciente. Sin embargo, esto es lo que se les enseña a hacer a las modelos. El rostro también era increíblemente hermoso, blanco como la nieve y sin defectos, aún más acorde con la imagen de una reina de hielo. Me lo envió mi profesor. Lo siento, es solo que el entrenamiento era desde la mañana, y olvidé que hoy es el primer día, y en general, al no ver ninguna atención a sus palabras, Parker interrumpió. De todos modos, lo siento, no es lo que quería dar una primera impresión. ¿Y a ti qué te gustaría? Preguntó de repente la chica, haciendo que Parker titubeara. Él no pensó que ella le respondería. Bueno, no sé, así no. Te hice esperar, casi tarde, bueno, en general, algo así, se disculpó Parker como un mártir, sin darse cuenta de que desde fuera se ve hilarante, retorciéndose la cara y rascándose la nuca. La niña ocultó rápidamente la fugaz sonrisa que apareció. Ya estamos aquí, dijo Felicia, interrumpiendo el torrente de excusas y justificaciones. Habiendo recibido permiso para entrar, llamó a la puerta y entró primero. Señorita Peterson, he traído al chico nuevo. Sí, señorita Hardy, gracias, dijo una mujer de unos 40 años con una chaqueta de tweed y una falda negra hasta la rodilla. No era bonita, pero tampoco fea. La típica profesora con sobrepeso, a juzgar por las arrugas, sonreía más que gritaba. Llevaba el pelo negro recogido en un moño apretado en lo alto de la cabeza. Señor Parker, ¿por qué es tan modesto? Entre y preséntese. Peter entró. A diferencia de Keynes High, allí no había 30 o 40 personas en una clase. Solo 14 y, lo que era aún más llamativo, casi todos blancos, a menos que contaras a un mulato y a un asiático. Sin embargo, el número de estudiantes variaba porque cada uno podía elegir qué asignatura cursar. Lo único que se mantuvo en común fue el curso. Todos iban de uniforme, pero aparte de ella, nadie tenía restricciones a la hora de expresarse. Por eso las chicas llevaban bisutería, a juzgar por el brillo de las piedras, y los chicos llevaban Rolex, los más baratos que había visto. Solo destacaba el trío formado por el mismo asiático y un par de chicos más. Uno era delgado, alto y llevaba unas gafas enormes que marcaban al menos más 7.
El otro, en cambio, tenía un sobrepeso extremo, era bajo y tenía la cara cubierta de acné. Le recordaba a un antiguo compañero de Ned. Buenas tardes. Me llamo Peter Parker. Me interesa la biología, la genética y la astronomía, algo así. Parker no sabía qué decir sobre sí mismo. Sobre tu trabajo para el señor Stark. Es un secreto. Sobre tu familia. No quería hacerlo. Y él, desde luego, no quería hablar de sus habilidades. En resumen. Bueno, entonces añadiré que el señor Parker aprobó todos los exámenes de ingreso con las mejores notas, pronunció alegremente el profesor, sin darse cuenta de que lo único que hace es enterrarlo en una tumba social. El caso es que en la escuela había dos categorías de estudiantes, por así decirlo. Hijos de empresarios, famosos, millonarios, senadores y otros individuos ricos que, en el futuro, se convertirían en los jefes de las empresas de sus padres o en sus propios políticos o artistas destacados. El estudio no es el principal motivo para enviar a los estudiantes a esta escuela. El motivo principal es hacer contactos en el círculo de la futura élite. Porque es difícil comparar la educación escolar con la educación en casa en cualquier caso, incluso entre la élite. El segundo grupo eran los genios. Los jóvenes talentosos aceptaban becas que no solo reducían la carga fiscal de la escuela, sino que también elevaban su prestigio y su rendimiento medio. Y mientras los profesores trataban o intentaban tratar a todos por igual, los alumnos distinguían claramente entre los jóvenes de oro y los nerds. El acoso específico, al menos dentro de los muros de la escuela, se producía en contadas ocasiones. La mayoría de las veces, ambos grupos fingían que no existían el uno para el otro. Y así, queriéndolo o no, la profesora inscribió a Peter en el grupo de los nerds, lo que no sería tan malo si no fuera por la fugaz sonrisa en el rostro de Felicia Hardy, hija de Lydia Hardy, una famosa magnate de los medios de comunicación, multimillonaria y empresaria. Un grupo envidiable en todos los sentidos, no solo por la riqueza y las conexiones de su madre, sino también por su increíble belleza e inaccesibilidad. Y por su mera atención, muchos chicos luchaban por ella. Y aquí, algún recién llegado y nerd desde el primer día llamó su atención. Peter no pensó en estos asuntos e intrigas. Miró a su alrededor. Su conocido estaba sentado en el primer escritorio de la extrema derecha. Todos tenían el suyo, y alrededor de Felicia, a ambos lados, había dos tipos que miraban a Peter con malos ojos. Un hombre alto, robusto y rubio, con el uniforme a punto de resquebrajarse, estaba sentado a su izquierda. Y detrás de ella estaba un mayor pelirrojo con aros en las orejas y pecas. Parker consiguió un asiento libre al lado de un tipo flacucho con gafas, ¿a dónde fue?, pisándole el pie. Y si antes se hubiera tropezado con él, ahora lo pisoteó y lo pateó. «Ah, mira por dónde caminas», exclamó la pelirroja. «Oh, lo siento, acabas de sacar el pie», sonrió Parker, sin saber qué hacer. No quería estropear la relación desde el primer día, así que siguió adelante, sin darse cuenta de cómo Felicia volvió a mirarlo de espaldas, esta vez no como una extraña recién llegada, porque notó que la reacción y agilidad de un chico de apariencia simple corresponden a un luchador bien entrenado, y su mirada como si dijera: «No mates idiotas el primer día». Fue el desajuste de hábitos, lenguaje corporal, habilidades y expresiones faciales lo que le interesó, lo que los admiradores naturalmente malinterpretaron. Y también había visto que el chico había volado en un volante que todavía estaba fuera del alcance incluso de las personas más ricas del planeta debido a la abrumadora demanda. Incluso su madre consiguió uno solo por su buena relación con Stark. «No debiste haber hecho eso», Peter se sentó bajo la mirada enojada del pelirrojo. Aún así, el chico delgado de anteojos, que le recordaba a él mismo antes de su transformación por la picadura de araña, se lo dijo, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «Redford no te dejará en paz ahora». «¿Por qué debería tropezarme con su pie y destrozarme la cara?». Parker sonrió. «¿Qué me va a hacer? ¿Darme una paliza?». Su padre, Michael Bogle, es un magnate de los medios de comunicación con una enorme fortuna, oportunidades y contactos. No tiene ningún problema en arruinarle la vida a nadie.
Un amigo mío, dijo Peter, refiriéndose a Lady Sif, dice que un verdadero guerrero debe hacer lo que cree que es correcto. Incluso si ese camino lo mete en problemas, no tiene nada de qué arrepentirse. No soy un guerrero, dijo el muchacho encogiéndose de hombros avergonzado. Pero de todas formas decidiste advertirme, gracias. Por cierto, soy Peter Parker. Michael Morbius, se presentó el muchacho. Después de eso, hablaron al final de la lección. Sin embargo, no había aprendido nada nuevo de las funciones de los logaritmos, ya que las había estudiado por su cuenta hace 5 o 6 años. El señor Stark tenía razón. Su nivel era de instituto, y biología, incluso un poco más alto en su campo. Era poco probable que fuera un estudiante de posgrado en este momento, pero con la preparación, podría. Sin embargo, Stark insistió en inscribirse en el instituto porque si estudias solo o solo trabajos separados con científicos, te pierdes una capa fundamental de conocimiento. Esto no significa que debas estudiarlo todo, pero debes intentarlo. Además, los institutos de primer nivel estadounidenses tienen una educación flexible, donde puedes elegir a qué clases asistir y si asistir a ellas. Como en la escuela, nadie te exige nada más que aprobar los exámenes y una asistencia mínima. Pero tan pronto como Peter fue al baño en el recreo y salió después de hacer sus necesidades, se topó con Redford y un hombre rubio de hombros que lo aplastó contra la pared. Vaya, chicos, no me gustan los chicos. Parker copió de Stark su estúpido sentido del humor y su propia sonrisa burlona, lo que molestó a la gente que lo rodeaba. Hagamos lo que queramos entre nosotros. ¿De qué estás hablando? El rubio apretó los dientes, molesto porque el tipo no tenía miedo en absoluto. Parecía confiado y su sonrisa era molesta. Parker ni siquiera sacó las manos de los bolsillos. ¿Quién es el activo y el pasivo? ¿O se turnan? Un día eres suyo y al día siguiente él es tuyo. Te atraparé. El rubio se giró, listo para golpear a Peter, cuando la mano de su amigo cayó sobre su hombro. Patrick, no estás aquí. Redford negó con la cabeza. Sí, Patrick, aquí no les parodió Peter. No tenía miedo, ni siquiera su sentido arácnido percibía a los adolescentes como una amenaza. En cualquier momento, Parker podía soltarse y simplemente alejarse, esquivando todos los golpes. Y, por cierto, con el primer golpe, el grandullón podía romperse los dedos o la muñeca porque, en ese caso, se estrellaría contra la pared. Se supone que debe ser romántico, con flores, en la cama, no en un baño sucio. ¿Quién te enseñó a cortejar a un hombre? No. Y tú, bromista, si algún día te vuelvo a ver cerca de Felicia. Bla, no quiero oír más insultos de imbéciles. Envíamelos por correo. El tipo se tapó los oídos y salió del baño, dispuesto a que le apuñalaran por la espalda. Había otro tipo afuera de la puerta, pero no podía interferir con el chico que entrenaba para levantar 15 toneladas con un banco de pesas. Mientras se alejaba, sonrió, casi riéndose a carcajadas. Podía hacerlo. Realmente había superado sus miedos. Aunque fue Sif quien los había eliminado de él, así como Stark, quien lo había hecho bajar a la tierra y le había impedido volverse arrogante, al mismo tiempo, le infundió confianza en su fuerza y en que no estaba solo. ¿Pasó algo bueno?, le preguntó Felicia, quien se acercó a él tan silenciosa y suavemente que él, ocupado con sus pensamientos, casi no lo notó. Prácticamente, porque a nivel subconsciente, sentía a todos los que lo rodeaban en un radio de 5 metros. Era solo que, como no sentía ningún peligro, sus sentidos no hicieron sonar la alarma. Pasó, continuó Peter sonriendo sinceramente. ¿Quién no sabía cómo funcionaba esa sonrisa en las chicas, considerando su hermoso rostro, que no estaba mal ni siquiera debajo de la ropa y su mirada segura? Como dicen, de quien te enamoras, recibes de él. Y Peter se enamoró de Tony Stark, conocido por su carisma y popularidad entre las chicas. ¿Alguna vez en tu vida te ha pasado que estás cargando una carga muy pesada y de repente se te cae? Sí, lo hice. Felicia le devolvió la sonrisa. ¿Se te cayó una carga en el inodoro?
Te mostraré la sala donde será la próxima lección, ya que hoy soy tu guía. Agradecería tu ayuda. ¿Qué agradecida? Levantó una ceja. Bueno, no lo sé. Y Peter en realidad no lo sabía. No tenía ninguna experiencia de socialización, excepto con MJ. Y ahí estaba, una experiencia con un amigo, y era realmente un amigo. Mary hablaba sobre todo, descargaba toda la basura emocional sobre él y no escuchaba lo que realmente le interesaba a Parker, llamándolo aburrido. Era una amistad unilateral, una especie de friendzone, solo que más zona que amigo. ¿Qué tal un café? Yo invito, si no es muy caro. Peter y su tía han demandado el dinero, pero aún así es necesario que esté allí y se lo pagarán gradualmente en lugar de todo de una vez. Además, recientemente compraron una casa más cerca del centro, que se llevó todo el dinero, por lo que no está rota, sino cerca de él. Ja, 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 ja. Rió la rubia tapándose la boca, intentando no reírse a carcajadas. Es usted inimitable, señor Parker. ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿Es que no tengo mucho dinero encima? Es la primera vez que oigo una oferta tan sincera y directa, se rió el joven Hardy. Normalmente me encuentro con gorrones que quieren divertirse a mi costa con la esperanza de seducirme. O con hijos de ricos que, por el contrario, derrochan dinero y tratan de llamar mi atención. Pero esta es la primera vez que lo hago. ¿Eso es una cancelación? Peter estaba decepcionado. Quiere decir que sí. Hace mucho que no voy a McDonald's. 100 años. El chico exhaló y sonrió aliviado. No puedo decirlo de ti. Estás bien conservado. Veo que también eres buena con los cumplidos, dijo Felicia. Pero todas las mujeres son brujas. ¿Haces pociones? De las lágrimas y la sangre de los hombres, por supuesto. Bueno, digamos que haré sangre, pero lágrimas. Peter pensaba que Felicia era una belleza fría, pero no lo era. Sí, es bastante quisquillosa y no se atreve a decir ni una palabra, pero a él le gustaba hablar con ella. Dios, le interesaba hablar con ella. Más aún, cuando se trataba de ciencia, no arrugaba la nariz ni ponía los ojos en blanco, sino que lo escuchaba atentamente a él y a sus ideas para usar la red, incluso sugirió registrar una patente y presentarla no solo a los fabricantes de cuerdas resistentes y chalecos antibalas, sino también a marcas de moda y fábricas de ropa. La ropa de red artificial, elástica, que no se mancha y, sin embargo, puede ser increíblemente delgada, será muy apreciada allí, especialmente en los campos de viajes y deportes. Naturalmente, hablaban en el recreo y en la cafetería, o en el McDonald's, donde realmente iban después de clase. Felicia se untó la cara con salsa de un Big Mac y casi gimió de placer. Es tan bueno comer a tu gusto y no prestar atención a cuál de las 2 docenas de instrumentos usas y si sigues todas las reglas de etiqueta. ¿Tu mamá es estricta?, preguntó Peter, sorprendido de que su pedido fuera solo el doble de grande que el de Felicia. Y como es un superhombre, come muchísimo. No es eso, simplemente nobles obliga, el cargo obliga. No lo entiendo. Solo soy un chico de Queens. Un tipo normal de Queens que, antes de graduarse de la escuela secundaria, crea sus propios inventos y vuela en un Starflyer. Exactamente. Asintió sin saber qué decir a eso. Bueno, está bien, solo un chico de Queens. Hardy estaba aún más interesado. Su principal debilidad era la curiosidad y la desgarraba el deseo de saberlo todo de una vez. Sin embargo, una vez que había resuelto todos los misterios de las personas que le interesaban, por lo general perdía el interés en ellas, por lo que ahora saboreaba la sensación y trataba de mantener la calma. ¿Tienes novia? PFF te dijo, casi escupiendo la cola que había sorbido imprudentemente en ese momento, pero Peter logró tragarla sin atragantarse. ¿Por qué hacer preguntas así de repente? ¿Cómo qué? Invitaste a una chica a un café. Naturalmente, una chica quiere saber qué planes tienes para ella, le dijo en broma. ¿Planes? Peter frunció el ceño, perdiendo de golpe su buen humor. Ya que eres tan directa, lo seré.
Eres una chica increíblemente hermosa y agradable, pero puedo ver que no eres tú igual. Yo tenía una amiga de la infancia, me gustaba. Estaba enamorado de ella desde la escuela primaria, y tenía la misma mirada que tienes tú ahora, como un animalito gracioso del que puedes tener compasión, escuchar y tirar a la basura cuando te aburras. Gracias por esta noche, y lo siento si hice algo mal. Para sorpresa de Felicia, el chico, a diferencia de los otros pretendientes, no la besó, no la molestó ni le dio a entender que quería continuar la relación. En realidad, se levantó y caminó hacia la salida. Y, por desgracia, por mucho que ella lo odiara, él tenía razón. Estaba interesada en Peter, no como novio, sino como una diversión y un misterio que resolver. Excepto que, de alguna manera, eso lo hacía aún más desagradable. Y además, tenía un rasgo bastante desagradable con su madre. La joven Ardy solía hacer todo lo contrario de lo que le decían. Se limpiaba la cara con una servilleta y caminaba a paso rápido hacia la salida, sin saber lo que estaba haciendo. Si decirle eso a la cara al hombre insolente, disculparse o cualquier otra cosa. Y por eso vio a 3 negros vestidos de cuero rodear a Parker, con un cuchillo en la mano, y lo llevaron al callejón más cercano. Felicia también era aficionada a las artes marciales, pero ¿y Peter? Tenía sospechas de que podía defenderse por sí mismo, pero eran solo sospechas, no certezas. Ahora ya no se trataba de un orgullo herido, sino de un peligro real para su vida, por lo que corrió rápidamente hacia el callejón trasero a pesar de sus tacones altos. Oye, muchacho, dicen que tienes un problema de audición y no entiendes las palabras. Felicia escuchó la voz de uno de los criminales. Entonces te limpiaremos los oídos rompiéndote las piernas. ¿Cómo va a limpiarme los oídos? No les fue bien en la escuela, ¿verdad? Idiota, pensó Felicia. Después de todo, provocar a gente armada y marginada es algo que no deberías hacer a menos que quieras tener más agujeros en tu cuerpo. Y por cierto, ¿tienes seguro? Vas a tener que pagar facturas médicas. Cuando la chica dobló la esquina, vio a uno de los matones con un cuchillo amenazando a Peter detrás de un contenedor de basura, lo que dificultaba ver al grupo desde afuera. Uno de los bandidos negros estaba al acecho y fue él quien vio a Felicia. Peu, silbó el vigía mientras le dirigía una mirada lujuriosa. Chica, ¿qué quieres aquí? ¿Trabajar? Idiota, exclamó su jefe, el más grande y un poco apartado, observando todo y con una Glock cargada en el bolsillo. Peligroso, por supuesto, pero es poco probable que los bandidos hayan sido entrenados para usar armas de fuego con seguridad. ¿Ves el uniforme? Es igual al de este capullo. Entonces, nena, eres la novia de esta bola de nieve, ¿eh? No le haremos mucho daño si nos sirves. El vigía se lamió los labios y extendió la mano hacia la chica. En ese momento, mientras todos estaban distraídos, Peter entró en acción. Por supuesto, era mejor lidiar con los bandidos sin testigos. Aún así, la situación se había vuelto demasiado peligrosa y Felicia, que lo había seguido por alguna maldita razón, podría resultar herida. Apartando bruscamente el cuello de la hoja del cuchillo, usó su mano izquierda para golpear el codo de la mano derecha que sostenía el cuchillo y la palma. Tal movimiento no solo limitó el movimiento del brazo, sino que, dada la fuerza aplicada, desprendió la articulación y atrapó el cuchillo que caía con la punta de su bota. Antes de que se recuperara, el bandido que chillaba recibió un golpe en la nuca con el borde de su palma y se quedó en silencio. También fue un momento peligroso. Parker podía romper el hueso occipital de un solo golpe, pero no quería convertirse en un asesino a pesar de lo que estaba sucediendo. Había peleado con gente entrenada pero común, por lo que había aprendido a medir su fuerza. En ese momento, el líder sacó una pistola de su bolsillo y ya estaba apuntando a Parker, lo que le provocó un hormigueo en la columna vertebral y la nuca, haciendo evidente su sentido arácnido. El bandido estaba a unos 3 metros de distancia, y se dio cuenta de que tal vez no pudiera lograrlo, así que, deseando haber traído consigo sus lanzatelarañas, le lanzó el cuchillo con la punta de su bota.
Su destreza y coordinación eran lo suficientemente buenas, pero aún así tuvo algo de suerte de que el cuchillo se le clavara en la mano justo debajo de la palma, de modo que los tendones cortados ya no pudieron sostener el arma, y ésta se le cayó de las manos. Sin perder tiempo, Peter desarmó al segundo oponente con un golpe en el mentón, que le provocó un knockout al 100% gracias al ángulo y la fuerza adecuados del golpe. No importa cuánto músculo tengas. No puedes construir un cerebro. Corriendo en ayuda de Felicia, Parker se puso rígido mientras la chica pateaba en el estómago al matón babeante y rompepelotas. Sintió pena por él por un momento, especialmente considerando la altura de los tacones de Ardy y lo afiladas que eran las puntas de sus zapatos. Pero esa pena se desvaneció cuando recordó exactamente lo que el bastardo había ofrecido hacerle a la chica. Felicia, ¿qué haces aquí? Es peligroso. Ay. ¿Por qué? Ardy le dio una bofetada al tipo. Es por dejar a una chica sola, y entonces la chica con ojos ardiendo de emoción lo atrajo y lo besó. Parecía que la pelea era lo que la excitaba, y, curiosamente, era cierto. Felicia se excitaba con el peligro y los hombres peligrosos. Pero también con las mujeres, dada su bisexualidad. Los labios de la chica eran dulces y despedían, salsa Big Mac. Eso es por no juzgar a la gente de entrada. Ahora, si eres un caballero, llévate a la dama a casa. Sí, mi señora, dijo Parker estupefacto, quien aún no podía creer que su primer beso había sido con una chica tan hermosa. Nadie se dio cuenta cuando el microdrón que los había estado siguiendo todo este tiempo voló en dirección a la Torre Stark. Final del capítulo.